los lectores de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, y vamos a meditar acerca de un poco, continuando el tema anterior en discipulado, más allá de las pruebas, también la diferencia entre las tradiciones y las doctrinas de Dios. Amén. Mateo 23:9 dice la palabra: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Gloria al Señor. Dando un gloria a Dios, pueden estar sentaditos quienes están participando también con nosotros en este lugar. Y reitero un saludo y una muy cordial bienvenida a quienes por los medios pueden participar en este momento en el nombre del Señor Jesús para darle culto a nuestro Dios. Amén. Y hemos acabado de citar un pasaje bien importante en donde se puede dar respuesta a una importante pregunta. Generalmente cuando hablamos de las tradiciones y la Biblia, resaltamos lo que es el responder inquietudes al corazón de nuestros amigos, simpatizantes, y afirmar el conocimiento y la conciencia en la iglesia en general. Y muchas veces nos han preguntado si puede un ser humano bendecir objetos u otros seres u otras cosas para que la gente les pueda rendir tributo o adoración. Amén. Y hoy en día muchos llamados apóstoles entonces aprovechan la temporada en la que la gente vive para hacer ofertas. Y en esas ofertas entonces reúnen la gente y le venden el aceite de la unción, y eso vale un montón. Pero la gente cree que el secreto está en el objeto o está en el elemento que llevan en su cuerpo, o está en aquello que de pronto alguien, por decirse, le consagró, le dedicó, y entonces toman ese objeto como un amuleto. Pero nuestro Dios es espíritu, y nosotros le servimos a Él en espíritu y en verdad. Y cuando necesitamos algo, entonces podemos entrar allá a solas, en secreto, y nuestro Padre que está en lo secreto nos dará recompensa en público. Amén. Así que, ¿puede un ser humano bendecir objetos? No. Pero ¿cómo así si a mí me enseñaron que había que llevarle y que había que rociarle el agua y que hacerle esto y aquello porque eso es bendito? Realmente el que bendice es Dios. Solamente Dios. Y para gozar de las bendiciones de Dios se hace necesario aprender a escuchar la palabra de Dios. Deuteronomio 28:1 lo vamos a resaltar en este momento para entender que el que quiere ser bendecido dispone el corazón para obedecer lo que de Dios ha escuchado, y el que no ha escuchado está siendo invitado para que escuche el mensaje puntualmente de parte de Dios y no según los rudimentos de los hombres. Deuteronomios 28:1 dice la palabra del Señor exactamente: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí estamos leyendo una porción en la Biblia que resalta las bendiciones por causa de la obediencia. Si alguien es desobediente a Dios y quiere consagrar cosas, lo que sí hay que consagrar es el alma. Lo que sí hay que consagrar y entregar a Dios es nuestro corazón. Es una petición que Dios mismo nos ha hecho por medio de su palabra. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Muchos dicen: no, yo sé que si hago esto obtengo la bendición. Según la palabra, la bendición se obtiene por oír la voz de nuestro Dios y guardar y poner en obra su mandamiento.
También dice el verso 2, añadiendo a lo que es verdaderamente ser bendecido y cómo obtener la bendición. Cuando se es obediente, se cumple lo siguiente: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La gente quiere ir corriendo detrás de la bendición, pero la Biblia dice que si es obediente, la bendición le alcanza. Así que deje tanto afán y tantas carreras detrás de la bendición. Más bien corra detrás de aquel que sabe bendecir a quienes le obedecen. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Bendito serás tú en la ciudad. Eres obediente a Dios, tienes la bendición ahí en ese lugar. Y también dice, bendito serás el fruto de tu tierra, desde el verso 4, pero el versículo 3 también dice, bendito en tu campo. Entonces, si es un hombre o una mujer obediente verdaderamente a Dios, allá en el campo también el Señor le bendice. Pero alguien dice, no, pero es que como que a mí nada me sale bien, como que todo lo que hago se me frustra. Quizá tiene un problema de identidad para obedecerle a Dios. Identidad en cuanto al propósito. ¿Por qué es tan importante hablar de identidad aquí? Porque el que se identifica con la fe de Cristo se somete a la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Entonces también dice el verso 4, bendito el fruto de tu vientre. Y hemos escuchado testimonios de pronósticos muy tristes cuando le dicen a un hermano o a un compañero en ministerio, hermano, su bebé trae un problema grave. Y entonces como que quisieran empujarles para que se diera un aborto. Pero como es gente que obedece a Dios, se pone a orar, a clamar y a presentar, porque la Biblia también dice, mi embrión vieron tus ojos. Y antes de que te formases te conocí. En un caso puntual a un profeta le dice, antes de que te formases te conocí y te di por profeta a las naciones. Así que Dios tiene un propósito desde que ese es un embrión. Bendito el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Cuando alguien es obediente a Dios verdaderamente, tiene esa bendición en el fruto del vientre también. En el fruto de tu tierra hay gente que dice, todo lo que cultivo como que fracasa. Pero cuando ese hombre, esa mujer de Dios son obedientes, entonces ese campo prospera. Yo recuerdo en este momento un testimonio que nos sucedió en casa. Y en algún momento un vecino se acerca a mi padre y le dice, don Reinel, ¿usted qué usa? Que mire esos cultivos como están de hermosos. Mi papá estaba por allá en las conejeras dándole alimento a los conejos, valga la redundancia, y le dice, lo que nosotros usamos es Malaquías 3:10 y Rodillón 500. Claro, él se confunde y dice, ¿qué será eso? Y le pareció interesante tomar nota. Porque uno dice, Bocol 2020, Agrimis 10, no sé qué. Entonces dice, eso debe ser un abono. Y se fue a preguntar por Malaquías 3:10. Y es que ese es el texto bíblico que habla de las promesas por ser obediente a Dios por causa de la mayordomía en Dios. Entonces, cuando se es obediente, el fruto de tu tierra es bendecido y Dios fructifica. Es más, Malaquías resalta como parte de las promesas, y probadme ahora en esto, dice el Señor. Amén. Solo como para ilustrar parte del ejemplo, cito esta experiencia también. Bendito el fruto de sus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Pero hay gente que quiere la plenitud de la bendición de Dios, pero tampoco le han dado a Dios lo que es de Dios. Y esto no es un reclamo. Humanamente hablando, es una expresión de lo que Dios mismo ha dicho en las Sagradas Escrituras. Y particularmente en algunas reuniones de amistad y familiares y visitas pastorales, ese es el tema que han puesto a relación. Hermano, ¿por qué tal cosa? Es que hay cosas que parece que fueran solo del Antiguo Testamento. Hermano, ¿están en el Nuevo también? Y claro que sí, están en el Nuevo también.
Hebreos capítulo 7 habla puntualmente de uno de los elementos de la mayordomía del cristiano, y que aquí esos recursos los administran hombres mortales, pero allí también hay uno del que se tiene testimonio que vive eternamente. El que dedica o consagra algo en obediencia para la obra de Dios, lo hace es por causa de Dios, y aunque lo administren seres humanos, es Dios el que conoce el corazón, la intención con que lo hace, y también entonces le será recíproco, porque el Señor ama, como lo dice Pablo a los Corintios, el Señor ama al dador alegre. Naturalmente el que es amado por Dios es bendecido, y si alguien quiere ser muy amado de Dios, entonces debe obedecer también a la palabra de Dios, y así gozará de estas bendiciones. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Habrá bendición en la cocina, digámoslo así. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Porque algunos pareciera que a todo momento estuvieran temerosos. Y hay gente que tiene muchos recursos pero no son felices, y siempre necesitan andar con guardaespaldas y con vigilantes. Pero el que tiene a Cristo en su corazón y obedece a la palabra, ese es el mejor seguro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuánto nos sentimos honrados porque el Señor nos guarda y nos ayuda en todo tiempo mientras le seamos obedientes. La gente muchas veces quiere la bondad, la misericordia, la ayuda y el milagro del Señor, pero no se quiere someter a la palabra de Dios. Ahí está el problema, ahí están las quejas de muchos. Porque para gozar de la bendición de Dios hay que obedecer a Dios. Digamos gloria a Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. También dice el proverbio: cuando los caminos del hombre son conforme a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esa es la bendición que el hombre necesita. Esta es la bendición que el mundo necesita. Pero pocos en el mundo quieren oír de forma puntual y directa la voz de Dios. Pero bienaventurado aquel que se dispone a oírlo y a obedecerlo. Aleluya. También dice la palabra: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiste tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor te da. Te confirmará por pueblo santo suyo. Pero también podemos encontrar las consecuencias de la desobediencia. Así que no se trata de tener amuletos de suerte. Porque hay cosas que hoy llamadas son suerte, pero delante de Dios son abominaciones. Pero para vivir exitoso en Dios no se trata de suerte, se trata de obediencia. Pues obedecer es bendición y desobedecer trae consecuencias. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay mucha gente que hoy tiene oportunidad de oír la voz de Dios y no quiere. Pero Dios sigue hablando de una forma clara e importante a aquel que lo quiera recibir. Digamos gloria a Dios. Acontecerá que si no oyere la voz de tu Dios para procurar cumplir con sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No importa lo que hagas, si no hace caso para con Dios, vienen consecuencias. Porque Dios es justo, Dios es amor, pero Dios también es fuego que consume. Dios en su amor extendió su gracia para que todo aquel que lo escuche disfrute de su bondad. Pero también por la misma palabra estableció los juicios para quienes, teniendo la oportunidad de oírlo y de obedecerlo, no gustan de su verdad. Digamos gloria a Dios. Dice el 16: maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Hay gente que todo lo que hace pareciera que todo le saliera mal.
muy seguramente es un problema de obediencia. Porque sabe o Dios le ha estado llamando, pero no ha querido buscarle. También dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Y es muy triste porque hay familias que tienen la oportunidad de ser bendecidos por Dios, pero al ir en contravía de Dios, sus casas tristemente son un desorden. Y peor aún lo que dice el verso 18, por desobedecer dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Así que definitivamente el único que bendice es Dios, y la bendición se obtiene es por causa de la obediencia. Pues también dice, cuando se obedece, vuelvo al verso 12, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchos y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Vale la pena obedecer. Amén. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y le cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y hoy desafortunadamente el mundo va detrás de una cantidad de dioses, haciéndoles pleitesía, cargándoles, y más allá de eso también sirviéndoles y haciendo fiestas de tiempo en tiempo por causa de aquellas tradiciones de los hombres, cuando lo que da verdadera bendición es la doctrina de Cristo y el obedecer a su palabra. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Es por eso que solo Dios bendice por oírle y obedecerle. Yo voy a llevarle esto al misionero para que me lo bendiga. No. Nosotros oramos pidiéndole a Dios su gracia, pero le aconsejamos que le obedezca, porque si no le obedece se le pierde la bendición. Amén. Gloria al Señor. Y también nos han hecho otras preguntas interesantes. Y nos dicen, entonces, ¿por qué suceden también señales o milagros cuando la gente intercede a otras cosas que no son Cristo, cuando la Biblia dice que hay uno solo que se merece la honra, la gloria, la alabanza y el reconocimiento y la causa del culto? Y alguien podría decir, ¿en dónde dice eso? Judas capítulo 1, versículo 21, lo resalta muy claramente. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y nosotros sabemos que nuestro Salvador tiene nombre propio. ¿Cuántos podemos decir el nombre de nuestro Salvador con poder? Digamos, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Entonces, como la Biblia sí resalta que el culto solo es para Él, hay que citar más Biblia para entenderlo mejor. Y eso también lo resalta Éxodo 25 y desde el 4 lo establece. Estamos hablando de la continuidad del tema de las tradiciones de los hombres frente a la verdad de la doctrina de Dios. Amén. Y la Biblia dice, Éxodo 24, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Dicen algunos, pero ¿por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
pero hago misericordia a millares sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quieres la verdadera bendición? Entonces hagamos lo que dice Éxodo y lo que dice Judas, el hermano de Jacobo. Al único y sabio, oh Dios, le rendimos el culto. Él es nuestro Salvador. Él es el dueño de la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Podemos tomar otra cita también importante para hablar del culto al único soberano. Romanos 16, 27. Porque cuando definamos por qué el culto solo es para Él, entonces luego podremos explicar por qué también suceden señales cuando hay gente que intercede a otras cosas que no son Dios, pero hay señales. Y eso sucedió no solo en los tiempos de Moisés, hoy en día también sucede. Y la gente que no estudia y escudriña la escritura y discierne, entonces se confunden. Digamos, hay poder en Jesús. Romanos 16, 27. Dice la Biblia. Romanos 16, 27. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Este texto bíblico también resalta la doctrina de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo no solo es un hombre reconocido hijo, sino que Jesucristo es la plenitud también de la deidad, pues nosotros damos honra, gloria, alabanza y reconocimiento al único y sabio Dios mediante Jesucristo para siempre, como lo dice Primera de Corintios, Romanos 16, versículo 27. Y en los Corintios, claro que también hay muchas más referencias para tratar, donde se habla de ese culto exclusivo a nuestro soberano en el nombre de Jesús de Nazaret. Digamos gloria a Dios. Podemos también mirar 1 Timoteo 1:17. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Recordemos que Pablo es el apóstol a los gentiles y le escribe a Timoteo, que es un joven pastor en formación de su ministerio, y le escribe acerca del culto y del reconocimiento al único Dios. Primera epístola de Timoteo 1:17 dice: gloria al Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya tenemos varias citas para sustentar que la causa de adoración, de reverencia y de culto solo es a uno, y ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y seguimos observando directamente pasajes de la Escritura. Levíticos 26:1 desde el Antiguo Testamento también nos trata al respecto. Levíticos 23:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, gloria al Señor Jesús. Y ahí establece acerca de las fiestas solemnes y que el único merecedor del culto y del reconocimiento de aquellas solemnidades era el Señor, en el Antiguo Testamento reconocido Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria al Señor Jesús. El 19:26 dice exactamente de la siguiente manera, hablando de el cuidarnos. Gloria al Señor. Verso 4, capítulo 19, porque las leyes de santidad y de justicia son de Él, que es único y soberano. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios lo he dicho.
Otra referencia en donde el Señor evidencia su vivo celo por la causa del culto y de la adoración. Él es el único que en el Espíritu merece el reconocimiento. Y fue claro con el pueblo al decirles: no os volveréis a los ídolos. Pero muchos después de los siglos se han vuelto y han hecho de los ídolos su devoción. Y eso es un problema de identidad doctrinal, porque no han leído pasajes como estos. Ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios lo he dicho. Amén, gloria al Señor. Y vamos a mirar otro pasaje, que es el Salmo 115, muy conocido, porque es el paralelo entre los dioses de las naciones y el culto al único Dios verdadero. Salmo 115 da un consejo importante para entender la diferencia entre los dioses de los hombres y la plenitud de la deidad que recibe nuestro culto y es el único que hace los prodigios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino que a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Hoy hay muchos que quieren la pleitesía, el honor y todo para ellos cuando son hombres mortales. Pero la honra es para el Señor solamente. Él merece el reconocimiento. Él es el único que tiene el mérito de que los seres humanos nos arrodillemos delante de Él. Por lo demás, ningún hombre tiene causa para arrodillarse delante de otro hombre. Jesucristo es Dios manifestado en carne y por eso recibió de que otros se postraran ante Él. Pero también dice, volviendo al Salmo: ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Él es soberano. Pero luego empieza a hacer un paralelo muy exacto, porque el mundo está rindiendo culto a otras cosas que no son Dios. Versículo 4 del Salmo 115: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y empieza a describirlos desde la misma palabra de Dios. Versículo 5: tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen nariz, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; ni hablan con su garganta. Y el versículo 8 hace un juicio de quienes los hacen y de quienes en ellos confían. Pues dice: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, por eso estamos hablando así hoy, porque hoy estamos haciendo el paralelo entre las tradiciones de los hombres y la verdad de la doctrina de Cristo. Digamos gloria a Dios. Alabanzas. Hechos 15:20 nos da otra vez una hermosa referencia. Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia primitiva, antes de cualquier reforma y de cualquier rudimento de divisiones por causa de sutilezas de los hombres. No, antes de todo eso se define la causa también de que Él es el único que merece el culto, y describe el proceso en el pasaje que vamos a leer, Hechos 15:20. A la letra dice: gloria al Señor. Sino que se les escriba a quienes, a los gentiles convertidos a Jesús de entre muchas naciones que no son israelitas. Y dice desde el 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Entonces, el que quiere la bendición de Dios tiene muy presente estas verdades. No son discursos humanos. No es que el pastor quiso decir eso porque se le ocurrió. Es que Dios nos enseñó a hablar con amor y misericordia la verdad. Porque con el temor de la verdad de Jehová, los hombres se apartan del mal. Digamos gloria a Dios. Entonces dice que se le escriba a la iglesia, a los que están convertidos a Jesús de entre los gentiles, es decir, nosotros, naciones no judíos,
que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Hay gente que dice, te regalo este detalle, te traigo este presente, pero por causa de tal cosa. Y si lo declaró por causa de tal cosa, sea cuidadoso, porque eso tiene que ver mucho es con la conciencia. No digo la tuya, sino la conciencia del que es débil en la fe. Bendito el nombre de Jesús. Sigue diciendo, ni que se aparten de los ídolos, nada de fornicación, nada de ahogado y nada de sangre. Porque Dios tiene con todas estas cosas un carácter moral en cuanto a la salvación. Entonces, como pueblo convertido a Jesús de entre las naciones gentiles, nada de ídolos, nada de fornicación, nada de ahogado, nada de sangre, nada de adulterios y de todas aquellas cosas que son obras de la carne. Porque nuestra vida es el culto para Dios, como lo dice Romanos 12 también. El culto racional es que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no solamente en el ratico del devocional, sino las 24 horas. Gloria a Dios. Alabanzas. Entonces, entendiendo a la luz de la Biblia que solo hay uno que se merece la adoración, la alabanza, el reconocimiento y el culto, se puede despejar la otra pregunta. ¿Por qué suceden también señales o milagros cuando la gente intercede a imágenes o a quienes han muerto que les llaman las ánimas o a quienes tienen en su lista de santería, pero que no son Dios? Digamos, hay poder en Jesús. Vamos a ir entonces a la Biblia para responder el asunto exactamente en esta enseñanza, las tradiciones de los hombres frente a la verdad de la doctrina de Cristo. Amén. Suceden ese tipo de señales cuando la gente no se quiere someter a Dios para escuchar la verdad, sino que se han dispuesto para escuchar falsas doctrinas, en donde van más resaltados los mandamientos de los hombres que el estudio verdadero de las Sagradas Escrituras. Al final, el daño de aquellas personas que reciben aquellos dichos beneficios, el daño es más grave que la solución que les prometieron. ¿Por qué? Porque el resultado final es la condenación de sus almas por una respuesta de momento, en donde quieren evadir un verdadero pacto con Dios, donde quieren evadir la verdadera nueva vida en Cristo y donde no quieren tener una verdadera conversión al Evangelio de Jesús. Entonces la gente no quiere compromiso, pero quiere milagros. Entonces busca lugares en donde no tenga que comprometerse, pero le den el favor. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, ya son las 8, pero quiero dar las citas bíblicas porque no puedo dejar esta pregunta en el aire en esta hora y ya me involucré en esta nota. Eclesiastés 9:4 dice que lo que hay que hacer para ser salvos hay que hacerlo aquí. Porque las tradiciones durante años y siglos han enseñado que puede salir de penas y ser llevado a descansar después de que haya muerto. Pero eso no es verdad bíblica, ¿o sí? Entonces, vamos a leerlo en Eclesiastés 9:4. Es que vamos a hacer un programa para que el Señor lo saque de penas y lo lleve a descansar. Eso dice la tradición, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice de la siguiente manera, Eclesiastés 9. Gloria a Jesús, alabanzas, desde el 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ay, que se murió. Y antes de morir se arrepintió, se convirtió, fue bautizado después de haber comprendido la doctrina en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibió el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia dice que es necesario practicar para heredar la salvación. Entonces hay que irnos a la Escritura. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Uy, esos pastores, eso no se cansan, transmiten cada que tienen un evento.
Algunos sí, otros no. ¿Pero por qué? Porque tenemos claro que debemos enseñar a tiempo y fuera de tiempo, y que la esperanza de salvación solo la tiene la gente mientras está en vida. En adelante, bíblica y doctrinalmente, no hay oportunidad. Los que dicen que hay oportunidad después de haber muerto son las doctrinas de los hombres, pero la Biblia no dice eso. Pues aquí la Biblia dice en el versículo 4: porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, dice la Biblia, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido hasta cuando sea el momento de la resurrección. Si fue un buen cristiano, resurrección para vida en el recogimiento. Y si fue un impío, entonces resurrección para juicio en el trono blanco. Bendito el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. También dice la Biblia al respecto de por qué suceden esas cosas. Gloria al Señor. En Deuteronomio 18:10. Una cosa dicen las tradiciones de los hombres, pero otra cosa dice la doctrina del Señor por medio de la palabra. Deuteronomio 18:10. Deuteronomio 18:10 dice la Escritura. Hoy estamos aprovechando para estudiar la palabra. Es un programa de oración y discipulado, y vamos a responder esta pregunta y no vamos a dejarla así como tan en el aire. 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que quiere decir el culto del fuego extraño. Si algo no tiene que ver con la Biblia, son rudimentos inventados por los hombres, pero quieren llevarte a participar, la Biblia dice que no estamos para compartir ni participar las obras infructuosas de las tinieblas, sino que hemos sido puestos para reprenderlas. Entonces, si su hijo quiere que le participen de las vanidades de ciertas temporadas que bíblicamente no están sustentadas, pero las tradiciones las han acomodado a la Biblia, si usted tiene conciencia de ello, entonces no pase a su hijo o a su hija por ese fuego, que es un culto extraño. Y lo que no es directamente para Dios, entonces ¿quién lo recibe? Ni dice después: ni tampoco a quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortileros, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Y por qué, hermanos? Si mire que fulana de tal también hace esas cosas, pero es una persona muy buena. Cuidado, porque aquí la Biblia dice, versículo 12, que todas esas cosas citadas anteriormente son abominaciones delante de Dios. Y cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones el Señor echa a todas esas naciones delante de la presencia de su pueblo escogido. Y dice el Señor: pero tú perfecto serás delante de tu Dios. Así que el que sabe hacer la diferencia entre la doctrina, el evangelio y las tradiciones de los hombres, se aparta de tales cosas y no se mezcla en nada de ello. Y quiero, porque ya ha avanzado el tiempo, en los días de Moisés, cuando Dios quiso libertar a Israel, Moisés llevaba una vara que era la vara que el Señor le dio para que tuviera señales delante del faraón. Pero podemos ver que los magos y astrólogos y sabios de Egipto también hicieron de las varas serpientes. Entonces no todo lo que es señal viene de Dios. La gran diferencia es que las tinieblas pueden hacer cosas limitadas, algo muy poco. Pero lo que Dios hace no solo es sobrenatural, sino que es excelso, es sublime y va mucho más allá de todo lo demás. Las señales de los magos, de los faraones, eran solamente por un momento.
y en un espacio corto y con pocas cosas. Por ejemplo, Moisés pone la señal de parte de Dios y aquellos hombres inicuos también lo hacen. La gran diferencia: la vara que tenía Moisés devoró las otras varas y volvió y se hizo vara, quedó normal. Eso es la excelencia del poder de Dios. Hay cosas que el enemigo va a querer que se parezcan, pero nunca van a superar la excelencia del propósito de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Cuando se levantaron moscas, la plaga de moscas, los magos también lo hicieron. Pero el Dios de Israel lo hizo sobre todos los egipcios, pero dejó resguardado y reservado en bendición al pueblo de Israel. Aunque los faraones también querían hacerlo, no pudieron hacerlo sino por un instante, como para decir que ellos también podían. Pero no podían controlar el resto de las cosas que estaban pasando. Así que hay muchos que por ahí andan haciendo señales y prodigios y diciendo que eso también es ayuda de Dios, y blasfemias cometen. Porque hay cosas que no las hace Dios, pero hay seres que dicen atribuirle esas cosas a Dios, y eso es blasfemia. Y el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es exactamente la blasfemia? No solamente es maldecir en contra de Dios, es atribuir al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu Santo. O es desconocer que algo lo hizo el Espíritu Santo, pero otros digan que el Espíritu Santo no lo hizo. Eso también es pecado. Vamos a estar en este momento de pie y vamos a orar. ¿Por qué está pasando todo eso de que en muchas partes también se hacen señales, pero no son verdad de Dios? Por lo que dice Timoteo 4:3 en la segunda epístola: vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros según su propia concupiscencia, apartarán de esta verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hoy hay gente que cree más en los ritos, en las tradiciones, en las mitologías y en las fábulas que en la predicación genuina de este sagrado libro. Pero bienaventurado el remanente que oye, lee y guarda la palabra de esta profecía y pone en práctica las cosas en ella escritas, porque el día del Señor está cercano. Soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido para estar aquí delante de ti, para aprender de tu palabra y seguir estudiando esto importante entre lo que son las tradiciones de los hombres y la verdad de la doctrina de Dios para salvación. Señor, que la gente pueda discernir las cosas y pueda entender las diferencias, y que como pueblo, siendo celosos en el buen sentido de la palabra y en el buen propósito de la enseñanza y la predicación, podamos ser luz, y que con misericordia, amor y verdad podamos entonces, enseñando estas palabras, redireccionar la vida de tantos que se están perdiendo. Tú eres el dueño de la salvación y solo en ti confiamos. Ayúdanos, Señor, a avanzar en victoria. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad.